Bueno, como hemos estado platicando desde temprano, con 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Suprema Corte aprobó la propuesta de declaratoria general de inconstitucionalidad con la que se elimina la prohibición absoluta de la cannabis y se avala la legalización del consumo de la marihuana con fines lúdicos. El Pleno de la Corte analizó el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña sobre la declaratoria general de inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley General de Salud que le prohíbe emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol con fines recreativos. Le agradezco mucho a la ministra Norma Lucía Piña Hernández que me tome la llamada. Buenos días, ministra, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bueno, pues Bien, gracias. yo por lo que alcanzo a escuchar las entrevistas que hemos realizado esta mañana, creo que ha sido pues muy bien recibida esta declaratoria de inconstitucionalidad. Sí, yo creo que esta decisión de la Corte se tiene que leer en todas sus dimensiones. Eh, la decisión sobre el uso lúdico de la marihuana es una decisión sobre libertades, sobre el libre desarrollo de la personalidad, que se refiere precisamente a la búsqueda que cada uno de nosotros hacemos por nuestra autodeterminación. Yo así entiendo el impacto que ha tenido esta decisión en la sociedad. No creo que todo el mundo vaya hoy o mañana o en cuanto se notifique los puntos resolutivos a pedir su autorización. Es una decisión porque fue también recibida, porque es precisamente sobre ese ámbito en que ni en el Estado ni nada, ni terceros pueden interferir respecto de cada persona, porque es la esfera más íntima del ser humano. Yo así lo comprendo. Sí, ahora lo que los lleva a ustedes a tomar esta decisión es la falta de legislación por parte del Congreso, pese a que le dieron pues varias prórrogas al plazo, no lo hicieron, pero aún así pues todavía el Congreso tiene que hacer el trabajo de regular el consumo. Claro, claro. Ahorita para que se pueda consumir con fines recreativos tienen que acudir a COFEPRIS a pedir su autorización. Entonces, no es que esté desregulada, tiene que tener su autorización. Y COFEPRIS tendrá que, y la Secretaría de Salud tendrá que establecer los lineamientos mínimos mientras legisla el Congreso de la Unión. Sí. Por cierto, ¿hay lineamientos mínimos que tendrán que estar comprendidos en los permisos de COFEPRIS? Entiendo que hay cosas, por ejemplo, que pese a contar con el permiso, una persona no podrá hacer al consumir marihuana. Sí, dentro de la propia sentencia se le dan lineamientos para que COFEPRIS y la Secretaría de Salud lo atiendan. Por ejemplo, tiene que establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce y que se pueda ejercer este derecho. Y esta autorización no va a incluir en ningún caso el permiso de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación o distribución de esta sustancia. También tiene que precisar que este derecho no puede ejercerse afectando a terceros, ni frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren personas que no hubieran brindado su autorización. Y tampoco pueden conducir vehículos o operar máquinas peligrosas bajo los efectos de estas sustancias, ni realizar alguna otra actividad que ponga en riesgo o dañe a terceros. Sí, la sentencia lo establece. Hay que entender que ninguna libertad es absoluta, ¿verdad? Toda Claro, libertad tiene limitaciones. claro. Es cierto que tenemos este ámbito, esta esfera de la que hablo, que es la más íntima del ser humano, que su decisión Sí. no puede afectar a la colectividad, a la sociedad a la que pertenecemos todos. Ahora, creo que hay también una lección que extraer de esto y me parece que pues tenemos una Suprema Corte donde hay una pluralidad de pensamiento y visiones, pero que me parece que está muy, pues tiene muy presente las cosas que la sociedad necesita muy concretas, ministra.
Sí, afortunadamente, porque yo creo que es óptimo que existan diferentes puntos de vista, diferentes criterios, diferentes ópticas Sí. de ver las situaciones particulares y las situaciones que necesitan ser reguladas. Eso esto es bueno, es óptimo, es propicio para un tribunal constitucional. Pero sí, la Suprema Corte, sobre todo, se ha enfocado mucho a la defensa de los derechos humanos. Sí. Y déjeme decirle una cosa, nosotros como Corte necesitamos que las personas promuevan este tipo de amparos. Uh-huh. Este tipo de amparo, se habla mucho de litigio estratégico, y muchas personas piensan que es peyorativo. Yo no lo considero así. Se construye como una estrategia para proteger esos derechos humanos de las y los mexicanos. Y la Corte pudo atender este asunto y resolverlo en función de la promoción de sus amparos. Uh-huh. Por último, ¿llegó usted a pensar que faltaría ese octavo voto? Fíjese que no. ¿Tenía usted confianza? Que con el tiempo, con la convivencia, uno Sí. va detectando cuál es el criterio de cada uno de nuestros compañeros. Puede suceder que nos equivoquemos, ¿no? Porque pues Claro. no los conocemos íntimamente, sino como compañeros del tribunal colegiado. Pero uno va detectando cómo van a ir votando los ministros en determinado asunto. Y ayer yo veía y así tenía esa impresión, que sí se iban a conseguir los 8 votos, fíjese. Bueno, pues enhorabuena por esto, ministra. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Gracias. Hasta luego. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, quien presentó el proyecto pues de inconstitucionalidad de la prohibición del consumo de marihuana con fines lúdicos, que se aprobó, como decíamos, con 8 votos a favor y 3 en contra. Se requería de ese octavo voto para que pudiese ser declarada inconstitucional la norma. Me refiero a 5 artículos de la Ley General de Salud, que pues ya no existen y ahora tendrá que legislar el Congreso, hacer el trabajo legislativo para la regulación del consumo de la marihuana. Mientras tanto, las personas pues que tengan ese interés pues tendrán que acudir ante la COFEPRIS a solicitar un permiso. De ninguna manera debe entenderse que ya con esta decisión de la Corte se puede ir alegremente por la calle consumiendo marihuana. No, se requiere primero el permiso y el permiso establece limitaciones, entonces hay que tomar esto en cuenta, lo digo para las personas que estén interesadas en ello.